Alguien tiene un dolor por alguien. Y bueno, cuando estamos hablando y pensando en alguien que siente el dolor de todos, es precisamente el Señor. Amén. Vamos a orar para recibir la palabra, pero antes quisiera que usted también orara por las personas que están enfermas, las personas que tienen alguna dificultad y que hoy no vinieron. ¿Cómo sigue Diana? Ahí con sus... Ok, bueno, Padre, oramos en esta hora por todos mis hermanos y hermanas que están con padecimiento, Señor, como en el caso de Diana con su tema de sus cálculos. Oramos por aquellas personas que están con problemas en la espalda, Señor. En el nombre de Jesús seguimos declarando que avanza el proceso de sanidad. Oramos por la mamá de nuestro hermano Edwin, Señor, allá en el hospital. Oramos también por la pastora Aide, Señor, allá en el hospital, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que los pulmones del pastor Pedro también están recuperándose en el nombre de Jesús, que él está recibiendo sanidad. Oramos también por Judith Caraballo, Señor, allá en la clínica que está en el Atlántico, ahora no recuerdo el nombre. Padre, tú estás allá obrando. En medio de ese hospital, en medio de esas paredes, ahí estás con ella, ministrándole tu paz y tu bendición en el nombre de Jesús. Como siempre decimos, el mensaje bíblico tiene que tener un soporte, el mensaje o la prédica tiene que tener un soporte bíblico. Y el soporte del mensaje de hoy es Mateo capítulo 9, versículos 36 en adelante. Vamos a buscarlo. Mi esposa hoy no está aquí con nosotros, ella viajó tempranito para Cali. Mañana tiene una jornada laboral, pero trató de irse un día antes precisamente para estar con Juan. Ya por ahí me mandó fotos allá en el culto, allá con Juan con sus cámaras y con todas estas cosas allá. Entonces ella llega el día martes. Entonces, el versículo o el fundamento es Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante. Voy a leer desde el 35. Dice, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedad y dolencia. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a los campos. Y bueno, el contexto de esta porción es el Evangelio según Mateo, ¿cierto? Mateo escribe esta carta estos días que estaba estudiando. Aprendí algo nuevo, como siempre, uno no lo sabe todo. Y yo entendía que los 4 evangelios se habían escrito en griego. Y resulta que en el Nuevo Testamento, el único libro o la única carta que no fue escrita en griego con E, que era el que se conoce, es el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo originalmente fue escrito en arameo y luego se tradujo al griego, pero originalmente fue escrito en arameo. ¿Y eso por qué? Porque el autor de este Evangelio, que era Mateo, el apóstol, él inicialmente escribió esto pensando en los judíos, pensando en el pueblo que tenía lengua aramea, para que ellos pudieran entender el mensaje de Jesús de mejor forma. Entonces, este hombre por eso hace un énfasis en todo el Evangelio, en mostrar que Jesús era el Mesías que estaba esperando el pueblo judío. Si usted se da cuenta, el Evangelio según Mateo comienza haciendo una cronología o un relato de los
ascendientes de Jesús. Comienza desde Abraham, Isaac, Jacob, Judá, hasta llegar hasta María y José, que fueron los padres de Jesús. Entonces, él trata de mostrar de todas las formas posibles que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. Y lógicamente una de las formas no solamente es mostrando su genealogía, mostrando lo que él enseñaba, sino también mostrando los milagros que Jesús hizo. Incluso hay milagros que dicen nunca antes, por ejemplo, en este mismo capítulo 9, se habla del milagro cuando él liberó a un endemoniado que era mudo. Y cuando salió ese demonio o ese espíritu que lo tenía mudo, que no lo permitía hablar, cuando vieron ese tipo de sanidad, ellos dijeron, nunca antes había visto un milagro como eso. O sea, Jesús comenzó a hacer milagros y sanidades que no se conocían, que nadie había hecho milagros como los que comenzó a hacer Jesús. Y eso enfatizaba en un hecho, en el hecho de que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. Trata de mostrarles que es el Mesías que ellos estaban esperando. Ahora, este relato nos muestra también que había una cantidad de gente que rodeaba a Jesús. Como siempre, todos los que nos acercamos a Dios, todos los que nos acercamos al Evangelio, todos los que nos acercamos a la iglesia, muchas veces hay gente que efectivamente se convierten en discípulos de Jesús, que niegan su vida, que niegan sus principios, que niegan todo lo que han pensado, que niegan toda la filosofía con la que han venido y dicen, Señor, quiero que tú seas mi maestro. Y el Señor comienza a enseñarnos y a revelarse. Yo lo digo en mi caso personal, yo cuando llegué al Evangelio, en el año 93, yo había pasado por testigos, yo veo los testigos de Jehová y me acuerdo pasé por testigos de Jehová, mormones, gnósticos, fui a los rosacrucistas, bueno, un poco de lugares donde fui buscando la verdad, buscando quién tenía la razón. Y en una iglesia cristiana me encontré con el Señor Jesús. No fueron argumentos, a mí no se me sentaron a demostrarme que yo estaba equivocado y no sé qué cosa. No, yo llegué a ese lugar y yo sentí la presencia del Señor. Yo tuve la convicción de que en ese lugar estaba Dios. Y Dios comenzó entonces a transformar, a demostrarme que muchas de las ideas que yo traía, por ejemplo, yo había pasado como por 8 años con los testigos de Jehová. Usted sabe que los testigos de Jehová no creen en el Espíritu Santo. Entonces yo llego al Evangelio y lo que yo recibo es un toque del Espíritu Santo. Yo comienzo a decir, Dios mío, si yo no creo en el Espíritu Santo, ¿cómo es posible? Entonces hice una oración. Mi oración fue, Señor, si el Espíritu Santo existe, que yo lo encuentre en la Biblia. Y yo les digo, comencé a leer Biblia y ahí por donde yo me metía, descubría que el Espíritu Santo estaba allí presente. Se me comenzó a revelar el Espíritu Santo. Entonces yo no tuve más dudas de que el Espíritu Santo era real. Y como dice la Escritura en Juan, ¿quién nos guía toda la verdad? El Espíritu Santo. ¿Quién nos revela toda la verdad? El Espíritu Santo. Entonces, si yo no tengo el Espíritu Santo, yo puedo conocer mucha Biblia, pero no tengo la revelación. No tengo la transformación, porque entre otras cosas también el Espíritu Santo transforma nuestro corazón. No es la religión, no son las iglesias las que transforman a las personas. Es el Espíritu Santo, es su obra. Él comienza a crear convicción. A mí nadie me dijo, tienes que dejar de decir malas palabras. No, el Espíritu, o sea, fue una cosa que cuando yo me reaccioné, ya todo ese poco de malas palabras que yo decía ya no estaban en mi vocabulario. En una época, en mi casa no, pero cuando yo estaba afuera, de 9 palabras, 8 eran malas palabras. Y cuando yo comienzo a darme cuenta, ya yo escuchaba expresiones y me pateaban, ¿cierto? Yo les he contado que los amigos con los que yo andaba, con los que andábamos enamorando aquí, enamorando allá, cuando yo me los vuelvo a encontrar,
Y ellos vuelven a tocarme el tema, mira, esa que viene allá, mira, mira, mira. Eso, yo me sentía sucio, o sea, me sentía incómodo porque ya ese no era mi lugar. El Espíritu Santo había comenzado a transformar mi corazón, mis perspectivas, las cosas que realmente me interesaban. Entonces, ya dejé de ser uno más que va a ver que suceden milagros para convertirme en un discípulo del Señor. Y yo hice una declaración, yo dije, Señor, te he encontrado en esa iglesia en Boca Grande que era pequeña. Yo dije, Señor, si este no es el lugar, de aquí yo no me voy hasta que tú me mandes a algún lado. Y efectivamente pasó. Hubo un momento de mi vida en que Dios me mandó a República Dominicana. Y luego de allá de República Dominicana me trajo a Colombia y a la misma iglesia. Y de la iglesia de Cartagena me mandó para acá, para Turbaco, ¿cierto? Entonces ha sido el Señor y de aquí si me manda para otro lugar, será el Señor. No es que yo me quiero ir y que no, que ya yo estoy aburrido de los turbaqueros, que este problema con la luz, que no. Cuando sea el tiempo de Dios, si Dios quiere moverme un día, me moverá. ¿Por qué? Porque ya mi vida, ya mi destino, ya mis decisiones están en el Señor. No es como antes, que antes era mi lógica, ¿cierto? Me parece, no me parece, 2 más 1, 3, no, ya es como Dios. Ahí es cuando uno comienza a convertirse en un discípulo. Entonces, estaban los discípulos de Jesús ahí, en ese escenario, pero también estaba la multitud. La multitud no se compromete, la multitud solamente quiere el favor, el milagro. Esa gente se les hizo el milagro, no volvió más nunca. ¿Me entiendes? Y así hay mucha gente que yo he contado la historia, compartido mucho de eso. O ¿cuánta gente no oramos en la pandemia porque estaban con problemas de COVID? Yo oré por mucha gente y tengo los testimonios de la gente que el Señor los sacó de la UCI, gente que estaba entubado y Dios los sanó. Y ahí cuando estaban recibiendo el milagro, Señor, ahora sí te voy a seguir, me salvaste. ¿Y dónde está esa gente? No han vuelto a la iglesia, ni siquiera la han pisado. Hay un discípulo que yo quiero mucho, cuando estaba de pastor de jóvenes, y un milagrazo, Dios lo sacó, estaba casi muerto. Pacho, yo voy ahí allá a Turbaco a dar testimonio. Y es más, voy a llevar una ofrenda, porque Dios lo hizo con mi vida. Amado, han pasado 2 años. Ni ha venido, ni ha visitado, ni tampoco ha mandado la ofrenda. Entonces, esa es la multitud. La multitud solamente quiere el favor, pero no le interesa. No le interesa comprometerse con Jesús. Entonces, en ese escenario y en medio de esa población, está ocurriendo esta porción que está narrando aquí Mateo. Dice, también en el capítulo 10 arranca diciendo, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedad y dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes: primero Simón, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, Tadeo, Simón, el celote, Judas Iscariote, que después lo traicionó, etcétera. Más adelante vamos a leerlo. Pero fíjate, ¿cómo termina el capítulo 9? El capítulo 9 dice, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a los campos. Y entonces entra el capítulo 10 mostrando los 12. Ahora, ¿de dónde salieron esos 12? Bueno, había una multitud y dentro de esa multitud había un grupo de 70 discípulos que iban detrás de Jesús y oían sus enseñanzas, y dentro de esos 70 Jesús sacó 12 que se convirtieron en los 12 apóstoles que nosotros conocemos en ese momento histórico. Ahora, el texto dice, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de la región. Imagínense, esa era la pasión de Jesús. No importaba si estaba cansado, amado, no había ni moto,
no había ni motocarro, no había ni nada de eso. Eso era a pie, en burro y caballo. ¿Me entiendes? Pero más que todo, las jornadas las hacía en burro o a pie. Y él iba de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, haciendo esto que vamos a ver aquí. Enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino y ministraba sanidad. Esas eran sus prioridades. Él iba a las sinagogas, por ejemplo, como en el caso de nosotros, a las iglesias. Él iba a las iglesias a enseñar, a predicar el reino y a ministrar sanidad. Es interesante porque a veces estos dos términos, enseñar y predicar, creemos que es lo mismo y no es lo mismo. Fíjense lo importante que es que dentro de la iglesia nosotros tenemos que enseñar. Cuando se habla de enseñanza, se habla de adoctrinar, de discipular, de ser maestros, ¿cierto?, de la enseñanza. A mí me impresiona lo que está sucediendo con los niños también. Los niños están aprendiendo una cantidad de cosas y qué bueno. Miren, nosotros, nuestra iglesia es relativamente nueva, pero hay iglesias donde en la escuela bíblica se les enseña a los niños economía bíblica. Imagínense usted. Incluso dentro del pueblo judío, a los judíos en la sinagoga, a los niños, antes de que hagan el bar mitzvah y que se aprendan los libros del Antiguo Testamento, les enseñan economía. Imagínense usted, en la iglesia o en la sinagoga de ellos. Y nosotros apenas estamos enseñándole a los niños a que se aprendan los libros de la Biblia. ¿Entiendes? Algún día llegaremos hasta esa profundidad, que los niños aprendan ya otras cosas. Entonces, la iglesia o la sinagoga es un lugar donde necesitamos enseñar los principios de Dios. Ahora, y el predicar el evangelio es una palabra o una expresión que era propia de los heraldos, o sea, de los mensajeros. Entonces, cuando se decía que alguien iba como heraldo, era porque traía un mensaje, y ese mensaje era las buenas nuevas del reino. ¿Por qué? Porque ellos se sentían condenados, ellos estaban esperando al Mesías, y la buena nueva era que el Mesías había llegado. ¿Me entiendes? Lo que ellos tanto habían esperado había llegado al pueblo de Israel, al pueblo judío. Entonces, Jesús enseñaba, los agarraba con la Torá, con todas esas pocas cosas, libros que tenían los judíos, y les enseñaba, los contextualizaba, y en esa contextualización ellos tenían la revelación que Él era el Mesías que ellos estaban esperando. Pero también les predicaba, les hablaba la verdad del reino de Dios. Y también les ministraba sanidad. Es interesante porque, fíjense, yo respeto mucho algunos ministerios y organizaciones que dicen que lo único que uno tiene que hacer es predicar en las calles y predicar afuera. No, Jesús también iba a la sinagoga, iba a los templos y enseñaba. Porque dentro de las iglesias hay mucho desconocimiento también. Entonces hay que seguir enseñando, hay que seguir revelando lo que dice la palabra. Amado, yo te digo, yo no sé cuántas veces he leído esta porción y la cantidad de cosas que aprendí ahora que estaba estudiando esta porcioncita. Yo di vuelta, será que no. Y efectivamente esto es el mensaje que Dios tenía para nosotros hoy, y comencé a escudriñarlo. Y yo estoy seguro que hoy habrán cosas que usted está aprendiendo, que no sabía. Entonces, dentro de la iglesia necesitamos enseñar. Tenemos que también predicar el evangelio, pero también tenemos que ministrar sanidad. Dentro del pueblo de Dios todavía hay gente enferma. Hay gente que cree que los cristianos no nos enfermamos. Sí nos enfermamos también. ¿Y por qué nos enfermamos? Porque todavía estamos en la carne y la carne todavía tiene problemas. Y también para que cuando nosotros nos sintamos enfermos podamos conocer la mano milagrosa de Dios, ¿cierto? Si no hubiese enfermedades, no supiéramos lo que es un milagro, no supiéramos lo que es una sanidad, ¿cierto? Entonces es necesario que todavía eso exista para que nosotros podamos tener la revelación del poder de Dios, de lo poderoso que es el Señor. Amén. Ahora hay otra, eso es lo que estaba sucediendo y esa era la prioridad de Jesús. Vamos al capítulo 10, ahí en Mateo. Dice
que nos va a servir más adelante. Versículo 5. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Oiga eso. Uno que piensa, no, Jesús, que para todos. Espérate un momentico, él enfocó su trabajo. Así como él iba a las sinagogas, iba a lugares especiales, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, así les dijo a sus discípulos, vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. Y les dicen, vayan y anúncienles el reino del cielo, que el reino del cielo está cerca. Sanen enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos, expulsen a los demonios, den tan gratuitamente como han recibido. Mira eso, importante. A los que se llaman apóstoles, Jesús les dijo, vayan y ministren gratuitamente. Eso es contrario a lo que por ahí se ha visto, que hay apóstoles que lo único que están pendientes de ver cuánto cobran por esto y cuánto siembran, no sé qué cosa. Ahora, eso es diferente a lo que hacemos, porque la gente también trata como de asimilar el tema de las ofrendas que recogemos en la iglesia. Es necesario, y la Biblia lo dice, que tenemos que recoger ofrendas, y dentro de esas ofrendas, o un tipo de ofrenda es el diezmo, la primicia, etcétera, etcétera. El diezmo es un tipo de ofrenda que nosotros damos. Y ahora, ¿por qué es necesario eso? Y eso se ve en la Biblia. ¿Para qué? Para sostener la obra del Señor. No es para los lujos del pastor, como mucha gente lo piensa, es para sostener la obra del Señor. O sea, yo les he dicho, a mí me gustaría decirle a la señora Rosario, que es la dueña de este lugar, decirle, señora Rosario, ¿usted cree en Dios? Que Dios le pague, ¿cierto? Pero tampoco la señora puede, porque la señora Rosario también tiene sus necesidades, no puede decirle a los de Afinia, no puede decirle a los de Acualco, ¿ustedes creen en Dios? Que Dios le pague. O no me cobren, porque es que yo el local se lo tengo alquilado a una iglesia cristiana, ¿no? ¿Entiendes? Como eso no funciona así, es necesario que nosotros traigamos nuestras ofrendas y con las ofrendas podemos pagar todas estas cosas, estos lugares y bueno, muchas cosas que están dentro de la Biblia y que podemos hacer. Ahora, dentro de eso que se recoge, también hay un rubro dentro de nuestro presupuesto que es el sostenimiento del pastor. Eso sí lo hay. O sea, yo no les voy a decir, no, yo no toco un peso, a mí no sería mentir. Porque aún bíblicamente está, dice, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿cierto? Si incluso a Pablo también lo dice, si estás trabajando en la obra, de la obra debes vivir, ¿me entiendes? Entonces, es parte de lo que está en la Escritura. Pero les dice a los apóstoles, denlo gratuitamente. A mí me han invitado, y creo de pronto algunos ha tenido la oportunidad, me han invitado a oficiar matrimonios, entierros, y hemos oficiado bautizos. ¿Y cuánto hemos cobrado por eso? Ni un peso. Yo no cobro por los entierros, no cobro por los matrimonios, no cobro por los bautizos, eso no lo cobramos. Diferente es, por ejemplo, en el caso de los bautizos, que a veces pedimos que nos ayuden para pagar la piscina. A veces lo hemos hecho. Hermano, la piscina, para poder hacer los bautizos, salen por 100,000 pesos. Entonces todo el mundo, ¿cuántos somos? Entonces todo el mundo pone para pagar el tema de la piscina. Pero no cobramos ni por bautizo, ni por nada de esas cosas. Porque es algo que Dios nos ha llamado a dar gratuitamente. Amén. Entonces, fíjense, Jesús les dice, den tan gratuitamente como han recibido. No lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera cobre. No lleven bolso de viaje con una muda de ropa, ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Cada vez que entren en una ciudad o en una aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Y cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, bueno, hay otras cosas más. Pero lo que quiero es, fíjense cómo Jesús
les dice a ellos, enfóquense primero en el pueblo de Dios. Los enfoca. No vayan como locos, enfoquen. Ahora, estamos hablando de esta primera etapa, porque luego el Señor les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces ahí sí son enviados a predicarle a los españoles, a los romanos, a todos los pueblos, incluso a los colombianos y a todos nosotros, ¿cierto? Entonces ya ahí se abre como el enfoque. Eso es lo que sucede en Hechos de los Apóstoles. Ahora, hay una parte aquí importante. Dicen, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Qué fue lo que vio en las multitudes? Y esa palabra, esa expresión vio, es percibió, se dio cuenta lo que tenía en las multitudes. Cuando vio las multitudes, ¿qué vio? Que estaban desamparadas. Esa palabra ahí, o confundidas, también se traduce extremadamente cansadas, agotadas, a punto de desmayar. Vio esa multitud que tenía falencias, que tendría tal vez vacíos en su corazón. También dice que estaban dispersas, o sea, esa palabra también se traduce como descarriadas. La palabra en el original es arrojadas, como si alguien las hubiera echado a la calle. Zarrapastrosas, así sintió él cuando vio la multitud y sintió carga por él. Pero ¿qué pasó? Él no podía enfocarse en ellos, porque él había sido llamado inicialmente a predicarle al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Entonces, como sabía que en su humanidad no podía hacerlo él, ¿qué dijo? Pedid obreros a la mies, porque la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Amado, hay tanto trabajo, cuando nosotros miramos la multitud, hay tanto trabajo por hacer, tantas personas por alcanzar. Amado, yo tengo la costumbre, hay mucha gente que escucha el mensaje el domingo y ya ni lo vuelve a oír. Yo vuelvo a escuchar, cada vez que Mauricio lo sube, yo lo vuelvo a ver. Y Dios vuelve a retroalimentarme. Por ejemplo, uno que estaba viendo de nuevo en estos días que dimos este año, yo estaba compartiendo mi experiencia en la gobernación, ahora con el tema de las políticas públicas. Y yo les contaba cómo hubo un chico, estábamos construyendo ese tema de política pública y se levantaron los del LGTBI y ese chico comenzó a hablar y yo lo que veía en el chico era rechazo, porque nos han discriminado, porque no nos aceptan, porque no sé qué cosa, nos cierran las puertas, porque nosotros, ¿cómo es que todos, todas y todes necesitamos, o sea, ellos necesitan hasta incluir esa palabra para poder sentirse incluidos, porque todo lo contrario, se sienten dispersas, descarriadas, arrojadas, expulsadas de la comunidad. Y cuando yo veía a ese chico, yo veía la necesidad de ser aceptados. Yo les he compartido el tema del homosexualismo, dicho por los estudiosos. En el 90% de los casos de homosexualismo tienen que ver con que se sintieron rechazados por la figura masculina, por la figura paterna, la falencia. Y él trata de buscar ese amor, ese afecto en otro hombre. Todos los hombres, esto hay que saber, escúchenme bien lo que le voy a decir, todos los hombres, los niños, buscamos el afecto de otro hombre. ¿Y quién es el otro hombre que tiene que darle afecto a ese niño? Su papá. Mis hijos necesitaban que un hombre los besara, que un hombre los abrazara, que un hombre los afirmara. ¿Quién era ese hombre? Yo, su papá. Pero cuando el papá no está, esos niños comienzan a buscar ese afecto en la calle. Chévere, qué bendición. Algunos niños que en la calle lo que encuentran es alguien que los apadrina. Qué chévere. El famoso padrino ese de la iglesia tradicional era para eso, para que cuando el papá no estuviera o no existiera, él asumía el rol de la paternidad.
y lo prohijaba. Y por eso era que los padrinos le daban regalos como cuando un padre lo da a su hijo, ¿cierto? Hay espacios donde bueno, la gente acepta el tema de padrino para hacer miércoles, ya me enculebraron con los regalos. Y resulta que el tema no es los regalos, el tema es el cuidado. En alguna época, no sé cuántos de los que estaban aquí, usted le decía, a la gente le decía, se lo voy a decir a tu padrino. No. Eso era grave que se lo fueran a decir que tú te habías portado mal al padre, porque el padrino era una figura de autoridad, ¿cierto? Que ayudaba a crecer. ¿A ti te tocó eso, Mario? El ahijado tenía que... Bueno, entonces, ese vacío en el corazón yo les decía, de este muchacho, el que yo vi en la gobernación, y una chica también, porque había un varón y una chica, y la chica también con otras cosas. Pero yo les oía el mensaje, el discurso, y es que ellos se sienten excluidos y rechazados. ¿Y eso de dónde vino? De su hogar. Ellos necesitaban ser aceptados por el Padre, por su Padre. Ahora, dice la Escritura, si mi padre o mi madre fallare o no estuviere, dice, con todo Jehová me recogerá. Me recogerá. Y yo soy un testimonio de eso. Mi padre me abandonó. ¿Quién me recogió? ¿Quién me cuidó? El Señor. Yo lo vi y yo no me canso de contar testimonios, como por ejemplo cuando me casé. Cuando me casé, yo no sé si usted sabe, pero hay regalos que dan los papás de la novia, como la ceremonia, como la cena, eso lo da el papá de la novia. Pero hay regalos que los dan el papá del novio, como cuál, la luna de miel, el vestido o lo que se pone el novio. Hay varias cosas que les toca al papá. Y amado, cuando la primera, la luna de miel, la primera noche, todas esas cosas, eso lo da el papá del novio. Amado, y cuando yo me fui a casar, yo cuento, a mí me iban a pagar una plata, yo me había ganado un proceso y yo lo tenía ahí y para que esa plata no me la gastara, y eran como en esa época, imagínense, 24 años atrás, eran 8 millones de pesos, me había ganado un proceso, me había ganado 8 millones de pesos y los tenía ahí porque esa era mi luna de miel y con eso también me iba para República Dominicana a vivir con mi nena. Y resulta que esa plata no salió. Todavía la estoy esperando. Hubo un enredo ahí, le di poder a un amigo y el amigo se quedó con la plata. O sea, pero el testimonio es que yo viendo que se acercaba el matrimonio y esa plata no me la daba y eso se enredaba cada vez más, yo le dije al Señor, Señor, yo no tengo papá y todo esto tengo que pagarlo. Tú eres mi padre. Y yo llegué a la iglesia, ese día estaban enseñando las danzas y yo llegué y me senté ahí en la primera fila a mirarlo. Y se acercó una hermana ella era la gerente de un hotel en Boca Grande. Y se me acercó y me dijo, ay Pachito, mira, es que está orando y yo no sé qué regalarte de matrimonio. Se me ocurrió que te vamos a regalar las 2 primeras noches en el hotel este. ¿Te está bien? Señor, ya proveíste lo primero. Claro, mi hermana, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo entendía que Dios estaba proveyendo a través de esta hermana. Y después se me acercó una hermana que en ese momento era la gerente de ventas del Decamerón. Me dijo, ay Pacho, mira, yo tampoco sé qué regalarte. Mira, te vamos a regalar 7 días en Decamerón de allá de Rodadero. Gloria a Dios. Ya quedó listo. La luna de miel, la primera noche y todas esas cosas. Y yo entendí que fue quien el que proveyó eso. Mi padre. Cuando me gradué en mi profesión, el vestido entero, mi papá
en la carne, me dijo, no te preocupes, cuente con eso. Yo le compro el vestido entero. Todavía lo estoy esperando. Pero como yo sabía cómo era él, eh, Dios proveyó el vestido entero y yo me gradué con mi propio vestido entero, todas esas cosas. Entonces, ¿qué quiero decirte? Mi papá no estuvo, pero el texto dice, con todo Jehová me suplirá, me recogerá. Y así fue. Dios estuvo allí para suplir en diferentes momentos de mi vida. Cuando Juan David estuvo en el hospital, y yo sentía que me estaba desmoronando, yo necesitaba de alguien, y eso lo hace el papá, por cierto, el papá llega y le dice, hijo, no te preocupes, tu hijo se va a levantar, cierto, lo habrá, eso es lo que hace un padre. Y como mi papá, nada de eso, el Señor envió a alguien a la clínica que me abrazó, con el que yo lloré porque me sentía que me estaba desmoronando, para darme fuerzas y poder seguir adelante. Entonces, fíjense, vuelvo y digo, él vio en las multitudes que estaban desamparadas y dispersas. Pero dice, hay una expresión que dice ahí, como ovejas sin pastor. ¿Eso qué quiere decir? Cuando alguien no tiene, cuando alguien no es pastoreado, ¿qué ocurre? Se siente desamparado, se siente disperso, se siente perdido. Ahora, eso es contrario a lo que aparece en el Salmo 23. Usted sabe, el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, o nada me faltará, como dice la otra versión. En verdes prados me hará descansar. Fíjense, las ovejas que Jesús vio, ¿cómo las vio? Dispersas, cansadas, fatigadas. Pero en el cuadro que está en el Salmo 23, vemos a un pastor que lleva a prados verdes, le renueva su fuerza, la guía por sendas correctas de justicia, la lleva a lugares donde puede, arroyos tranquilos donde puede apacentar. Entonces, ¿qué estaba viendo Jesús? Estaba viendo una multitud que necesitaba a Dios, que necesitaba de su pastor. Ahora, cuando estamos hablando de unas ovejas que no tienen pastor, estamos hablando de Dios, ¿cierto? Porque usted sabe, un rebaño, ¿quién es el dueño del rebaño? Dios. No somos los hombres, como desafortunadamente hay gente que se ha proclamado, dueños de las personas. No, no, no. Ahora, el dueño del rebaño, que es el Señor, o sea, un rebaño tenía alguien que era el propietario, pero el propietario tenía un pastor auxiliar, que era el que iba, la recogía, les quitaba la garrapata, les daba los remedios, etcétera, etcétera. Ese pastor auxiliar, ese es el trabajo que nosotros hacemos, los pastores que estamos aquí sobre la tierra. Pero el dueño del rebaño es el Señor. Eso nunca podemos perderlo de vista. Por eso, Milena y yo estaremos aquí, de pronto un día no estamos. ¿Se acabó la iglesia? No, porque es que este rebaño, esta iglesia es del Señor, no es mía. ¿Me entiendes? Yo dejé la iglesia que tenía allá en República Dominicana, y esa iglesia continuó. ¿Por qué continuó? Porque no era mía, era del Señor, es del Señor, y el Señor levantó dentro del equipo que yo tenía otra persona que continuó el trabajo. Entonces, una iglesia no se va a acabar si Dios está ahí, ¿cierto? Porque su pastor está ahí y Él pondrá el auxiliar que Él necesite tener. Ahora, es interesante también porque muchas veces nosotros nos hemos sentido así, desamparados y dispersos, o como dice en esta traducción, confundidos y desamparados. Sí, una versión moderna de alguien que se siente desamparado. Oh,
¿y ahora quién podrá ayudarme? Es una versión de un mexicano que se sentía desamparado. Entonces, ¿quién apareció? El Chapulín Colorado para protegerlo, ¿cierto? Entonces, una persona que no tiene, que se siente que nadie la defiende, que nadie provee lo que necesita, es una persona desamparada. ¿Me entiendes? Pero aquel que tiene a su pastor, o sea, el Señor, sabe lo que dice el Salmo 23. El Salmo 23 que dice, si el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo Dios provee? Bueno, eso sí ya es cosa de Dios. Dios puede proveer, por ejemplo, la otra semana se me vence la cuenta del celular de UNE. Dios puede proveerlo ayer, me la puede proveer hoy, o me lo puede proveer el mismo día. ¿Cuándo? Cuando Dios quiere hacerlo, ¿cierto? Lo importante es que Él provee. ¿Cómo lo puede proveer? Dios lo puede proveer a través de mi salario, o lo puede proveer a través de una ofrenda de alguien. O una vez me pasó así, yo fui en esa época era Concel, me acuerdo, Concel. Y llego y me dicen, señor Francisco, usted tiene pagado estos 2 meses. Y yo decía, ¿pero eso qué es? ¿Una promoción? No, 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 no. Alguien le pagó su cuenta. Yo decía, eso será un error de alguno creyó que iba a pagar su cuenta y no sabemos qué pasó. ¿Me entiendes? Dios puede hacerlo así. ¿Me entiendes? Un testimonio, cuando yo estaba, bueno, cuando la iglesia de Boca Grande estaba ya en la quinta con quinta, el primer piso era el salón, en el segundo piso estaban las oficinas y había una que era mi oficina. Y esa oficina tenía esos aire acondicionados que son de ventana, esos cuadraditos, usted sabe. No, mire, era un aire viejo. Y un día se estaba necesitando una plata para pagar la seguridad social de todos los pastores que estábamos allá, que era el pastor Iván, el suscrito y el pastor John. Éramos los 3 pastores en ese momento. Entonces, había que pagarlas, y de los empleados, las secretarias y todo eso. Entonces, estábamos orando por una provisión. Y resulta que llegó la persona que hacía el mantenimiento de los aires acondicionados. Y para hacer el mantenimiento le quitó la tapa. Le quitó la tapa y ahí había un sobre con 3 millones de pesos. Entonces me llamaron, mire, Pastor Francisco, ¿usted escondió una plata en el aire acondicionado? No, es que encontramos un sobre así. No, mija, la pastora Diana, yo le dije, Diana, coge esa plata y utilízala para lo que la iglesia necesite. Eso lo proveyó Dios. Nunca se supo cómo esa plata llegó ahí. Eso fue un milagro de Dios. Entonces Dios puede proveerlo de esa manera, o a través de alguien, o a través de tu propio trabajo. ¿Me entiendes? Pero nunca estarás desamparado. Dios proveerá lo que tú necesitas. Amén. Entonces, ahora, hay una cosa que me llama la atención también. En el capítulo 10 dice que Él escoge a los 12 discípulos. Y los 12 discípulos, yo les explicaba, los escogió de los 70 otros que tenía. Pero ¿de dónde salieron esos discípulos? Jesús andaba con ellos, o ellos andaban con Jesús, y Jesús los conocía. Cuando la gente mira que había entre los 12, habían pescadores, cobrador de impuestos, había un revolucionario, Simón el Celote. Los celotes era una secta violenta. Me llama la atención porque dice que el comentario bíblico dice que Simón nunca dejó de ser celote. O sea, nunca dejó de interesarse en el tema político y en la situación de los judíos. Nunca dejó de interesarse, ¿me entiendes? Pero siguió a Jesús. Siguió a Jesús. Entonces, dentro de los 12 había de todo: revolucionarios, ladrones, como Judas, cobradores de impuestos. Pero Jesús los conocía. Y Jesús los llamó. Jesús nos llamó a 12 perfectos. Ninguno de ellos era sacerdote. Los levantó de los que andaban con Él, de los que Él conocía y de los que lo conocían a Él.
Y esa es la forma en que Dios nos llama. Dios nos llama a través, no por nuestros talentos, no porque seamos perfectos, sino porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros, con nuestros dones, con nuestros talentos. Tú miras Hechos de los Apóstoles, no todos predicaron. Es decir, los famosos predicadores eran Pedro y Juan, y después aparece Pablo. Pero no todos ellos eran grandes predicadores, pero todos enseñaron y contaron lo que Jesús hizo con ellos. ¿Cierto? Entonces, tal vez tú no seas uno que te subas aquí al púlpito a predicar, pero tú sí puedes contarle a otros lo que Jesús hizo contigo. Eso fue mi primera época de predicador, era contándole a la gente lo que Jesús había hecho con mi vida. Yo no sabía Biblia, lo único que me sabía era el Salmo 23. Bien me sabía el Salmo 23. Y con eso yo les contaba a la gente, el Señor ha sido mi pastor y nada me ha faltado. Eso era lo que yo le predicaba a la gente. Y a veces cada uno, no, pastor, a mí me da miedo, yo no voy a predicar porque es que yo todavía me falta hacer el IME, me falta no sé qué, 1, 2, conocer el Antiguo Testamento. No, amado, cuenta lo que Dios hizo contigo. Que eso fue lo que ellos hicieron al principio. También dentro de sus 12 discípulos habían diferentes edades. Se dice que el mayor de ellos era Pedro. Y Pedro tal vez estaría entre los 21 o 22 años. Y Juan se cree que tenía como 12 años cuando comenzó a andar con Jesús. Entonces Jesús llamó gente ya mayorcito o hechos, pero también llamó jóvenes. No importa tu edad, no importa tu condición, Jesús te llama para que también le sigas y para que compartas lo que Él ha hecho contigo. Ahora, yo les decía, cuando Jesús vio la multitud, vio un gran potencial de necesitados. Y también vio gente que podía ser útil para el reino de Dios. Entonces, amado, tú tal vez ves en la plaza el borrachito. ¿Tú sabes si ese borrachito, el que fuma marihuana o el drogadicto, se convierta a Jesús? ¿Tú sabes lo poderoso que va a ser ese borrachito o ese drogadicto en las manos de Dios? Tremendo, que la gente lo veía fumando, lo veía no sé qué cosa, hediondo, sucio, y ahora lo ve limpio. Tremendo testimonio. Entonces, mira con los ojos de Dios. No mires si una persona es perfecta o no. No mires si una persona, como le dijeron a alguien, cuando era un muchacho que tenía el pelo largo y tenía una cantidad de tatuajes y un poco de vaina, y entonces la hermana le dijo, cuando te cortes el pelo y te tapes esos tatuajes, vienes a la iglesia. Eso no es así. Eso no es así. Con tatuajes, con el pelo largo, con las cosas aquí, ven al Señor. Ven al Señor. Y Dios va a hacer una obra contigo. Y Dios ve las necesidades que tú tienes. Y Dios quiere satisfacerlas y Dios quiere sanar tu corazón. La mies nos habla de un grano maduro. O sea, un grano que está listo para ser recogido. Cuando Jesús vio las multitudes y vio la cantidad de gente con necesidades, Jesús estaba pensando, este es el tiempo en que necesitamos recoger a esta gente. Necesitamos acercarlos al Señor. Yo no sé, como yo les decía, no tienes que esperar a que una persona sea cambiada o que tenga tales condiciones. No, amado. Cualquiera puede venir al Señor. Y el que tiene que transformarlo es el Señor, el Espíritu Santo. No tú, a punta de bibliazo y a punta de regaño y de no sé qué cosa. No, déjale a Dios que Él haga el trabajo, ¿cierto? Si es rebelde, si es un hijo rebelde, lo que sea. Amado, yo he visto transformaciones en mis 30 años ya en el ministerio. Yo he visto transformaciones de todo tipo. Transformaciones de todo tipo. En estos días estaba hablando con alguien y me estaba diciendo, mira, ¿tú te acuerdas de fulano? Cuando estábamos en el colegio había un muchacho que se llamaba Rodolfo y
y el profesor de química le decía Rondolfo, 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 Rondolfo. Entonces pueden imaginar cuál era el problema de Rondolfo. Y resulta que me estaban contando hace unos días que el famoso Rondolfo es pastor en Barranquilla. O sea, la obra transformadora de Dios. El sábado pasado, en la reunión de hombres, los que estaban conmigo, escucharon testimonios de gente que después de 50 años se convirtieron. Hombres que la esposa estuvo orando por ellos años, y después de 10 años, 12 años, y uno habló de 50 años, se convirtieron al Señor Jesús. Entonces, amado, cualquiera puede serlo. Lo que tú necesitas es compartirle lo que Dios ha hecho contigo. Y esta persona va a ir abriendo su corazón. Ya para finalizar, tengo aquí en mis apuntes esta frase. Humanamente Jesús sabía que solo un hombre, o sea, en su humanidad, no podía realizar el trabajo. Necesitaba multiplicarse para alcanzar multitudes. Por eso la oración de él. Oremos al Señor de las mies para que envíe obreros. Y saben, amados, Turbago necesita obreros. Necesitamos gente que vaya y también comparta. Tú necesitas compartir lo que Dios ha hecho contigo, lo que Dios ha hablado a tu vida, porque hay mucha gente con necesidad. Amén. Bueno, como siempre digo, ¿qué te habló Dios hoy? De todo lo que hemos hablado, ¿qué te habló? ¿Qué sientes tú que fue para ti? Y si Dios te habló en algo, ¿qué decisiones debes tomar en tu vida? Otra pregunta que yo siempre les hago, ¿quién te acompañará? Porque a veces tú dices, sí, ahora sí es verdad que yo voy a comenzar a orar o que voy a leer la Biblia. Este año sí voy a leer la Biblia. Pero ¿quién te va a acompañar en el proceso? Porque a veces solo no vas a poder. Y aprendimos en esta semana, en un curso, algo que por eso agregué esta pregunta. ¿A quién le puedo compartir lo que aprendí hoy? Yo quisiera que tú te hicieras esa pregunta. ¿A quién le puedo compartir lo que hoy aprendí? ¿Se te viene alguien a la cabeza? ¿Sí? Amén. Bueno, listo. Entonces vamos a ponernos un momentico en pie.